Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, no sé qué sean, pero soy Alberto Maldonado y he estado muy ausente de este canal, sumamente ausente. Ha sido por motivos de tiempo, no he tenido tiempo para grabar. Hoy tuve un poquito de tiempo, me siento más bien mucho enfermo, pero pues tuve el tiempo y dije, bueno, pues vamos a grabar algo, ¿no? Así que vamos a darle. Y bueno, tengo un video preparado para ustedes que a su mecha es un video que me encontré, me topé por ahí y vi la mitad y dije, no, 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 vamos, esto hay que reaccionarlo, esto hay que reaccionarlo, ¿no? Entonces el video se trata de esta persona, no sé quién sea, no sé si sea pastor, no sé si sea simplemente feligrés o algo, pero va a opinar en un video sobre el padre Arturo Cornejo. Vamos a ver qué dice el padre Arturo Cornejo y vamos a ver qué dice esta persona y vamos a ver si podemos complementar con algo. ¿Listos? Empecemos. Espérenme, porque yo no oigo. Mm. Denme un segundito, denme un segundito. Esto es como si estuviera grabado en vivo, pero ¿por qué no suena lo del escritorio? A ver, así será. Qué aburrido ser protestante, imagínense. No sé si ustedes escuchen, yo sí ya escucho bien, antes no lo escuchaba. A lo mejor sí ustedes sí lo escuchaban, pero yo no lo escuchaba. Entonces, dice el padre Arturo Cornejo, qué aburrido ser protestante, dice. Vamos a ver por qué. No tener ningún modelo. ¿Cómo que los cristianos somos aburridos? Porque supongo que se refiere a nosotros cuando dice protestantes de forma despectiva. Aquí el primer comentario. Cuando nosotros decimos protestantes, no lo hacemos de forma despectiva, sino es simplemente una verdad. Hay dos maneras de referirnos a los cristianos evangélicos, no solo a los evangélicos, a los bautistas, presbiterianos, etcétera, 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 ¿no? Es protestantes de un lado y por el otro hermanos separados. ¿Por qué? Y las dos formas tienen como una razón de ser, perdón. Tienen una razón de ser. El protestantes es porque protestan, ¿no? Es decir, ¿aceptas a Jesús en la Eucaristía? No, pues estás protestando contra, ¿no? ¿Aceptas que María es Madre de Dios y Madre de todos nosotros? No, entonces estás protestando contra, ¿no? Em, no sé, ¿aceptas que se pueden bautizar niños? No, entonces estás protestando. Entonces por eso decimos protestantes, porque protestan ante la verdad de la religión cristiana católica, ¿no? Es por eso que les llamamos protestantes. Y hermanos separados porque evidentemente somos hermanos que nacimos de una misma rama, que es el catolicismo, y de ahí se separan, se desprenden primero los luteranos, luego calvinistas, luego presbiterianos, anglicanos, etcétera, 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 y millones de etcéteras, ¿no? Entonces, cuando decimos protestantes no lo hacemos de manera despectiva, sino simplemente porque protestan a una verdad de fe. Ya saben, mi internet de lujo que tengo. Se refiere a los cristianos. Imagínense. Aunque los que protestaron fueron otros y fueron de su misma religión romana. Ahí no entiendo a qué se refiere, que los que protestaron fueron otros. No entiendo en qué se basa para decir eso, pero bueno. Y los cristianos de todos los siglos somos los nacidos de Dios por el Espíritu Santo en todas las épocas. Y los cristianos nacidos de Dios somos los que hemos estado en todas las épocas. A esta persona sí le falta un poquito de clases de historia. Un parámetro rapidísimo, ¿no? Desde que Jesús instituye una iglesia,
que sabemos que la iglesia no es el templo, no es la estructura física, sino que la iglesia es la comunidad de creyentes, pero con su visual jerarquía, ¿no? O sea, desde que Jesús instituye a sus apóstoles, los apóstoles los puso al mando de su iglesia y al mando de todos esos apóstoles puso a Pedro. Eso luego lo discutimos, pero esa es la creencia que se tiene actualmente, ¿no? Durante todos los siglos, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, han estado todos los cristianos. Un pequeño paréntesis por ahí del siglo IV. En el año 380 más o menos llega Constantino, que es un personaje, vamos a decirlo, importante en el sentido de que él se convierte al cristianismo, digo se convierte entre comillas porque luego se vuelve arriano, pero se convierte al cristianismo y gracias a él se dejan de perseguir cristianos y entonces ya se hace, digamos que una libre religión en Roma, ¿no? Él no institucionaliza, o sea, él no dice la religión oficial va a ser la católica, eso pasa años después, pero él lo que sí hace es que llama al concilio, al primer concilio ecuménico, después del de Jerusalén, que es el que está en la Biblia, pero llama al primer concilio en Nicea, ¿no? Entonces, pero, dato curioso, cuando este personaje, Constantino, aparece en el panorama, ya había más de 30 papas ya en sucesión apostólica. Ya se había nombrado a la iglesia cristiana como iglesia cristiana católica por San Ignacio de Antioquía en su carta a los esmirnianos. Entonces ya se le había aparecido la Virgen María a Santiago en España. Entonces muchas de las, o casi todas de las cosas que tenemos hoy en día como católicos estaban antes del siglo IV, que es donde aparece Constantino. Entre las cosas que les puedo comentar, por ejemplo, en las cartas de Justino Mártir, se describe con precisión la Santa Misa. Y dice que el día domingo nos reunimos para leer las memorias de los apóstoles, adivinen qué son las memorias de los apóstoles, exacto, los evangelios, y para la fracción del pan. Y describe la fracción del pan y la manera en cómo la describe es exactamente igual a cómo se realiza la Eucaristía, ¿no? Igual, también San Ignacio de Antioquía es el primer cristiano, se podría decir así, que le llama Eucaristía a la acción de gracias, ¿no? Obviamente el término Eucaristía viene del griego acción de gracias y se refiere a la acción de gracias como a la fracción del pan o a lo que pasa en la transubstanciación, ¿no? Entonces, cuando esta persona dice que los cristianos hemos sido los que estamos a lo largo de los siglos, tiene razón, pero somos los católicos, ¿no? Los cristianos católicos. Fue hasta 1517 cuando Martín Lutero se decide separar de la iglesia católica y entonces funda su propia iglesia luterana. Y a partir de ese mismo momento, incluso en los primeros momentos de que aparece la reforma, por aquí se separa Lutero del catolicismo y su mismo grupo allegado se vuelve a separar porque Zwinglio no creía lo mismo que Lutero. Y Lutero le decía, no, es que sí, así es. Y Zwinglio le decía, no, no es cierto. Y se separan. Y luego viene Calvino y también se separan. Y a partir de ahí han habido miles y millones de separaciones, ¿no? Entonces, si yo fuera un ateo que quiero abrazar el cristianismo, y me llega este personaje, bien le podría yo preguntar, bueno, ¿a qué iglesia me voy, no? ¿A la bautista, a la presbiteriana, a la anglicana, a la metodista, a la luterana? ¿Quién de ellas tiene la verdad, no? Entonces, si ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo, pues, ¿qué más puedo decir, no? Nada más quería acotar eso. Y no de una religión vacía y sin Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Vacía y sin Dios, siendo que en el catolicismo está la presencia real de Jesús, Eucaristía. Pero bueno, Sigamos viendo a este curita humorista. No tener ningún modelo. No más Cristo. No más Cristo. ahí sí quiero hacer una acotación. Ahí la verdad es que sí.
escucho algo. Ah, no. Hay una pequeña acotación. La verdad es que sí, en honor a la verdad, sí, ahí sí se pasó mi queridísimo padre Arturo Cornejo. La forma en como lo dijo creo que no es la adecuada. Creo que sí está un poquito sacado de contexto, pero sí creo que la forma en que lo dijo no es la adecuada, ¿no? O sea, porque es, se escucha, a simple vista se escucha como si demeritara a Cristo, ¿no? Siendo que los católicos tenemos muy estima, o sea, es nuestro modelo a seguir, es nuestra vida, nuestra luz, nuestra verdad, todo lo podemos en Cristo. Y tan amamos a Cristo que amamos todo lo que amó Cristo, como a la Virgen María, que es su madre, su santa madre, como amamos a sus hermanos, que son los santos, y todo eso, ¿no? Y lo que se refiere el padre Arturo Cornejo es que hay diferentes maneras de expresar el amor a Cristo. Y todas esas son los santos que nos inspiran. Entonces, imagínense la riqueza que es tener tanta cantidad de santos que nos podemos llenar de tantas historias tan hermosas. De verdad, de verdad, de verdad, les recomiendo mucho que se metan en la vida de los santos porque hay historias bellísimas, inspiradoras y entonces el mismo San Pablo decía, sean imitadores míos como yo soy de Cristo, ¿no? O sea, sean imitadores míos, o sea, San Pablo no dice, sean imitadores de Cristo directamente nada más, ¿no? Sino San Pablo nos invita a imitarlo a él, a San Pablo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque él también a su vez es imitador de Cristo, ¿no? Entonces nosotros debemos imitar en principio a los santos porque ellos están imitando a Cristo, ¿no? Entonces, la riqueza que tenemos los santos es muy hermosa, pero a eso se refería el padre, no que los protestantes solo dicen, ay, solo tienen a Cristo, ¿no? O sea, la verdad es que sí creo que está mal dicho, eh, pero yo entiendo lo que quería decir el padre, ¿no? Pero obviamente de ahí se va a agarrar esta persona para decir, ¿cómo que nada más a Cristo? Y así, vamos a ver qué dice. ¿Es en serio? ¿Cristo nomás? Lo escucho y no lo creo. Y eso que dicen que son cristianos. Y dice nomás Cristo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y después me piden que no me ría. Increíble. Avísenle a ese curita que el único modelo a seguir es Cristo. Eso enseña toda la Biblia, que parece que no la ha leído. Pero claro, como solo leen sus libros. Aquí, desde que dijo eso, dije, toda la Biblia enseña que solo hay que imitar a Cristo. Y me viene a la mente el pasaje de San Pablo que dice, imítenme a mí. O sea, ahí se contradice completamente, ¿no? Y de hecho, en honor si queremos ponernos estrictos en ese sentido, no toda la Biblia dice que tenemos que imitar a Cristo, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento ni siquiera habla de Cristo, entonces. Pero, bueno, ¿qué decir de esta persona? Agregados heréticos que más van a saber. Qué pena. Ahora, escuchen bien. Dice la palabra de Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa eso? Además, el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a... Ahí se está contradiciendo él, ¿no? Dice San Pablo, imítenme a mí, así como cualquier santo puede decir, imítenme a mí, porque yo estoy tratando de imitar a Cristo. Ahí está, él solito se refutó. Cristo. ¿A quién? A Cristo. Y también dice la palabra que todo aquel que dice ser creyente debe andar como Cristo anduvo. ¿Qué más modelo tenemos? Cristo, solo Cristo, Cristo, Cristo. ¿Saben por qué? Porque por eso nos llamamos cristianos. Ya entiendo. Ellos no son cristianos, obvio, son marianos. Y uno de sus principales modelos es María. Y apuesto a que se delata a continuación. Vamos a ver qué dice. Porque ni a la Virgen María la quieren, ¿verdad que no? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Escucharon? Yo lo sabía. Son marianos. Marianos de cepa. Y de paso mentirosos. Porque prácticamente quieren afirmar que odiamos a María. Son falsos.
y mentirosos como su padre. ¿Y cuál es la verdad? Ok. Le trataba yo de parar y no podía, no me dejaba. Aquí varias cosas muy importantes. Sí somos cristianos porque seguimos a Cristo, porque si tú ves la misa es completamente cristocéntrica. ¿Y cuál es el aprecio que le tenemos a nuestra Madre Santísima? Pues justamente el que le dio su Hijo Jesucristo. O sea, yo no, a mí te juro que no me cabe en la cabeza, no puedo entender cómo no son capaces de entender que todo lo que toca Cristo es santo. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Tierra Santa, yo me imagino, yo nunca he ido, Dios quiera que algún día me permita ir, pero yo no me imagino a alguien llegando a Tierra Santa y pensar, híjole, este es el suelo que pisó Cristo. Y solo con eso, ese terreno ya lo tenemos que tener por muy apreciado, ¿no? O sea, lo pisó Cristo, lo tocó Cristo. Algo que haya tocado Cristo, para mí, que amo a Cristo, pues debe ser algo maravilloso. Luego entonces, su madre, que lo tuvo en su vientre 9 meses y que lo crió, lo amamantó, lo abrazó, lo protegió cuando era pequeño, cuánto y no más debemos de apreciar a ese hermoso ser humano, ese siervo de Dios, porque ella misma dice, soy esclava del Señor. Y hay que tenerla porque ella nos enseña muchísimas cosas muy importantes. Nuestra Virgen Santísima nos da una de las enseñanzas más hermosas en Juan 2 que dice, síganlo a él en las bodas de Caná, ¿no? Digo, hagan lo que él les diga, perdón. Hagan lo que él les diga. Y en el Magnificat, en el precioso Magnificat, que dice cuando Santa Isabel la recibe, nos enseña tantas cosas tan maravillosas y tan hermosas que es imposible no amarla, ¿no? Pero la amamos por lo que es Cristo, no por otra cosa. No es porque demeritemos a Cristo y que amemos más a María, sino amamos tanto a María porque ella nos lleva a Cristo de una manera maravillosa, ¿no? Y es imposible, cuando uno ama de verdad a Jesucristo, es cuando entiende el amor por su madre, ¿no? Pero ellos nunca lo van a entender porque no tienen un amor real con Cristo, ¿no? Solo dicen como los demonios, ¿no? Ellos también creen en Cristo, pero dice la Escritura, no solo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sigamos viendo. La verdad es que por supuesto amamos a María, la respetamos profundamente, como respetamos a su marido José, como sabemos que tuvo 4 hijos, mínimo 2 hijas, así también como Ok. Eh, quisiera que esta persona me dijera un pasaje en la Biblia donde diga, donde hable acerca de los hijos de María, que hable explícitamente de los hijos de María. ¿Cómo esta persona, eh, no me cabe en la cabeza, te lo juro, cómo esta persona puede asegurar así, tuvo 4 hijos y al menos 2 hijas, ¿en dónde dice en la Biblia que tuvo hijos e hijas? Y él me va a decir, no, pues es que en la palabra dice que estaban los hermanos de Jesús y eran fulanito y sutanito y perenganito y tal. Ok, ahí habla de los hermanos de Jesús. Que primero, abro un paréntesis, la palabra que utiliza es adelfos, que digamos que el pensamiento hebraico utilizaba una sola palabra para referirse a parientes, ¿no? Es decir, a primos o bien a hermanos de sinagoga o bien a hermanos carnales. En este pensamiento hebraico, obviamente, a pesar de que había una palabra en griego en específica para hablar de los primos, en un pensamiento hebraico, eh, digamos que el evangelista puede poner a Delfos como primos o como hermanos de sinagoga, ¿no? En este caso, por la parentela de las madres de las personas que menciona, podemos saber que más bien la palabra es primos, ¿no? Ahora vamos a suponer que no es primos y que es hermanos carnales. ¿No podrían ser hermanos de José, digo, perdón, hijos de José? Sí, ¿no? ¿De dónde se salta? Imagínense si estas personas dicen que son solo escrituras. ¿Dónde dice que María tuvo más hijos? En ninguna parte de la escritura dice que tuvo más hijos. En ninguna parte de la escritura dice que tuvo más hijos.
Entonces, no puede uno andar y decir, ah, es que María tuvo más hijos, y decirlo así con tanates, ¿no? Entonces, no se puede, es imposible. Ahora, eh, de ahí a decir que la aman, no lo creo, no lo creo, no creo que la amen, ¿no? Porque si no, si la amaran de a de veras, la respetarían, como Lucas la respetó y como los apóstoles la veían, los apóstoles, incluyendo Lucas, la veía como la nueva arca de la alianza, ¿no? Y lo pone en su evangelio, con ciertos paralelismos, ¿no? Y son paralelismos que entendían perfectamente los judíos. Entonces, por eso es que no se puede leer la escritura así nada más porque sí, y nada más leerla y ya, ¿no? Sacar tus propias conclusiones. Bien dice la escritura, no hay profecías que sean de interpretación privada. ¿Qué es interpretación privada? Que esta persona agarre la Biblia y diga, ah, como aquí dice los hermanos de Jesús, yo supongo que son hijos de María, ¿no? Eso es interpretación privada y eso la Biblia nos lo prohíbe, ¿no? Por eso nos dejó una institución Jesucristo para que por medio de esa institución nosotros podamos identificar cuál es la perfecta, la correcta interpretación de la Biblia. Sigamos, perdón. Como amamos al apóstol Pedro, al apóstol Juan y a los demás apóstoles, en fin, creemos todo lo que sí dice la Biblia acerca de María, pero nada más, porque no hay nada más allá de que fue una mujer. Híjole, él mismo se autorrefuta. Ya, no debería yo estar haciendo este video. Él mismo se autorrefuta. Dice, creemos en solo lo que dice la Biblia acerca de María. Y en la Biblia no dice nada de que haya tenido más hijos. Entonces, no es cierto, ¿no? No es cierto que crean en todo lo que dice la Biblia acerca de María, ¿no? Y aparte, si creyeran en todo lo que dice la Biblia dice que ella misma se dice María de modo profético, dice, y las futuras generaciones me llamarán bienaventurada, bienaventurada, ¿no? Mujer virtuosa, ejemplo de fe y obediencia, pero nada más. Eso sí enseña la Biblia. Escuchemos qué más dice. Para ellos la Virgen María es cualquier Oh. mujer, fíjense, para ellos, para nosotros no. Para nosotros no, para la Biblia. Para la Biblia fue una mujer normal. Normal, normal. Ah. Eso es no amar a Cristo. Porque imagínate, si yo dijera, ah, es que amo a Cristo, pero Cristo vino de la Virgen María, ¿no? Se encarnó en el vientre de la Virgen María. Ah, no, ella no, es una mujer normal, ahí común y corriente, ahí, ¿no? O sea, entonces no amas a Cristo, ¿no? Entonces no amas a Cristo. Porque si amaras a Cristo, todo lo que haya tocado Cristo te embelezaría, te enamoraría, no sé, ¿no? O sea, ellos dicen, no, nosotros sí amamos a María y quién sabe qué. Y luego decirle, "Ay, es que es una mujer normal, cuando es la única persona en toda la Biblia al que no solo cualquier persona, sino un ángel, un arcángel le llama Quejaritomene, es decir, la llena de gracia. A ningún otro personaje en la Biblia se le dice lleno de gracia. Y después le dice, has hallado gracia ante Dios, que eso sí se lo han dicho otras personas, pero a nadie se le ha dicho que es la llena de gracia. O sea, la completa, o sea, que Jaritomene es una palabra que es inundada de gracia, ¿no? O sea, no es una palabra menor, ¿no? O sea, hay que entender la importancia de la escritura. Y si dicen ellos que solo se basan en la Biblia, que ese también es otro error, pero luego vemos por qué. Luego voy a hacer un video acerca de la sola escritura, pero y de sus inconsistencias, ¿no? Pero en su caso de que ellos son sola escritura, nosotros vemos que en la escritura dice la llamarán bienaventurada por todas las generaciones y que ella ha hallado gracia ante Dios porque es la llena de gracia. Y Lucas
la pone en su evangelio como la nueva arca de la alianza, porque de ella va a surgir el Mesías, el Salvador, el Cristo, pues no es una cosa menor, no es cualquier persona, es la madre de Dios, ¿no? No de Dios creador, no de Dios Padre, de Dios Hijo, que se entienda bien eso, ¿no? Después de Hechos de los Apóstoles no se menciona nada más de María. Cumplió con su propósito, listo. No es diosa, no es la reina del cielo, no es corredentora. Ok, alto, 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 espérate. Eh, después de Hechos de los Apóstoles ya no se menciona. ¿Por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles 1:14, si mal no recuerdo, en la iglesia primitiva donde estaban todos reunidos, ahí se menciona a María y se menciona por aparte, no se menciona junto con las mujeres. Se menciona a las mujeres, había algunas mujeres y María, la madre de Jesús, o sea, se le menciona con una reverencia especial. Y luego de ahí ya no se menciona nunca más. Bueno, en el Apocalipsis, en el capítulo 12, se nombra una mujer. ¿Qué características tiene esta mujer? Que es la madre del que va a venir a reinar. ¿Quién es la madre del que va a venir a reinar? Pues María, la madre de Dios. Y luego dice que la bestia perseguirá a todos sus hijos. No recuerdo bien el pasaje, si quieren ahorita lo leemos. Pero dice que la bestia perseguirá a todos sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de esta madre? Pues los que siguen a Jesús, ¿no? Los que siguen al Cordero. Entonces ahí se menciona clarito que ahí está la Virgen María. Y a mí me sorprende muchísimo cómo esta aparición, ¿cómo se puede decir? Este portento que aparece en los cielos es tan parecida a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es una María apocalíptica, ¿no? Entonces ahí veo una tremenda conexión, ¿no? Entonces, pues simplemente es no saber de Biblia, ¿no? El afirmar eso. Luego dice, le voy a retrasar tantito. Mm, 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 Hoy no se puede. ¿Cómo le hacen para retrasarle tantito? No lo voy a poner acá. Es la reina del cielo, no es corredentora con Cristo, no es madre de ningún cristiano verdadero, no. Ok, aquí voy a poner un paralelismo. Dice, no es madre de ningún cristiano verdadero. Bueno, ahí te va. Cuando Jesús estaba en la cruz, Juan 19, si mal no recuerdo, le dice a su discípulo amado, a Juan, hijo, he aquí a tu madre, mujer, he aquí a tu hijo. Y desde entonces Juan se la llevó a su casa a vivir con ella. Bueno, ¿quieres ser discípulo amado de Jesús? Llévate a María a tu casa. Así de simple. Ahí lo dejo. Ruega por nosotros, no siguió siendo virgen, no ascendió al cielo en una nube, nada de eso. Pero no para nosotros, sino para la Biblia en la que sí creemos y que está por encima de toda fantasía herética. Bueno, ya demostré que no creen en la Biblia realmente, ¿no? Porque si creyeran en la Biblia, le harían caso. Pero bueno. Favor, eso es todo. Pero para que vean la ceguera de este señor, y así es como son todos los que siguen esta religión romana. Qué pena. Sigamos viendo. Nosotros todos los santos que tenemos en la iglesia, que son, hasta ahorita van más de 3000 santos reconocidos. Los protestantes. Bendito sea Dios. Imagínate 3000 personas que hayan seguido a Cristo y que muchos de ellos hayan dado su vida por ellos. Digo, su vida por Cristo. Qué bendición. Qué bendición tener tantos santos, ¿no? Antes dicen que para qué necesitamos a los santos, que no sirven para nada. Se muerden un dedo. Ah, sí. Los que se muerden los dedos por herejes son ellos. Porque que yo sepa, dice la palabra que en ningún otro hay salvación. Que Ahí confunden. Estos evangélicos, como este personaje, eh, crean un muñeco de paja para tirarle piedras.
crean un muñeco de paja, ¿no? Porque aparte de que no entienden bien la escritura, ya lo acabo de demostrar, dicen ellos, no, pues es que en ninguna otra persona hay salvación. Sí, estoy de acuerdo contigo. María nos salva, los santos nos salvan. Nadie dijo que María salvara, nadie dijo que los santos salvaras. Solo hay salvación en Jesucristo, esa es verdad. Pero ¿qué crees? Que los santos y María nos llevan a Cristo, nos llevan a Cristo. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, yo soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe, en mi playera. Eh, Leyendo el Nicanmopogua, me sorprende mucho lo bíblico que es. O sea, el Nicanmopogua es el documento que se escribió para registrar los hechos que pasaron en el Tepeyac. Y tú escuchas a la Virgen que habla en el Nicanmopogua y en ningún momento dice ella, "Ah, es que yo soy aquella, yo soy la diosa, yo soy, a mí pídanme todas sus oraciones porque yo se las voy a cumplir como en la Rosa de Guadalupe". O sea, no, no, no. El Nicanmopogua lo que dice es que, dice María en boca de ella, ¿no? Yo tuve la dicha, no me acuerdo cómo dice, pero dice que tuvo la suerte, la dicha, el privilegio, creo que dice, el privilegio de ser la madre de aquel por quien se vive. Y menciona, dice un fragmento que decía en Nezahualcóyotl, de cómo se referían los mexicas a Dios, ¿no? A su Dios que ellos creían. Y así como San Pablo agarra una estatua que dice el Dios que no conocían, ah, pues este es Jesús, al que ustedes no conocían y quién sabe qué, ¿no? Así María, en esta inculturación, agarra estas palabras que nosotros como indígenas utilizábamos para referirnos al Dios, al Creador, y ella utiliza estas palabras para decir, yo soy la madre de ese Creador. Pero habla de Jesús de una manera tan hermosa que te invita a ti, dices, sí, me hago cristiano, ¿no? Me hago cristiano, definitivamente. ¿A qué voy con esto? Que los santos nos llevan a Cristo. Conocer la vida de los santos nos llevan a Cristo. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la historia de José Sánchez del Río. San José Sánchez del Río, un niño de 12, 13 años, no recuerdo ahorita la edad, que le pidieron que negara a Cristo y lo torturaron y le rasgaron las plantas de los pies y lo hicieron caminar a su tumba. Y en ningún momento negó a Cristo. Y cuando le decían, si no te vamos a matar, lo único que dijo es, viva Cristo Rey. Él es un santo. Y a él es al que quiero seguir. No porque no quiera yo seguir a Cristo, sino porque ese niño, San José Sánchez del Río, me inspira a seguir a Cristo. Por eso, para eso son los santos, para leer sus historias y para llenarnos de Cristo, ¿no? Sigamos. No hay otro nombre, escuchen bien, no hay otro nombre dado a nosotros los hombres, los seres humanos en quien podamos confiar para ser salvos, ayudados, bendecidos, guiados, asistidos, socorridos y amados. Y ese solo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y nadie más. Y los santos que menciona el curita. Dávalos al Señor Jesucristo. Llega su diezmo y póngale 10,000 pesos para que Jesucristo lo bendiga. No, no es cierto, no. Perdón, me acordé, así como habló, me acordé ahorita de. Y es que usted tiene que parar de sufrir, porque esta iglesia tiene poder. Ay, Dios mío. Pero bueno, eh, efectivamente, obviamente, solo hay un Salvador, ¿no? Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Pero ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo mediación o no es lo mismo salvación, que la mediación tiene que ver con la salvación. Por eso dice San Pablo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. O sea, solamente Jesús nos salva por su sangre. Pero ¿qué es lo que pasa? En esa misma carta, en ese mismo capítulo, San Pablo nos dice al principio, eh, ay, no me acuerdo, ya se me fue la palabra, pero dice, hagan rogativas y oraciones entre ustedes. También en Santiago,
Recuerden que nos dice en el libro de Santiago, nos dice, la oración del justo puede mucho, o sea, que es lo mismo que yo ore por ti a que San Pablo ore por ti. Obviamente no, obviamente San Pablo va a tener una oración más eficaz. ¿Por qué? Porque es 1000 veces más justo que yo y menos pecador que yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de nosotros que estamos todavía como iglesia militante, nosotros que estamos como iglesia militante, hay personas más justas que otras, ¿no? No es lo mismo que el obispo de mi parroquia, Monseñor Pedro Pablo, por ejemplo, ore por mi esposa, por ejemplo, ore por mi esposa, a que yo ore por mi esposa, ¿no? Obviamente, la oración del justo puede mucho, ¿no? Pero ahora trasladémoslo al siguiente nivel. Dicen que Dios es un Dios de vivos, o sea, dice la palabra, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, tomando esto en cuenta, quiere decir que la iglesia triunfante, la que ya está en la presencia de Dios, que están más vivos que nosotros, también puede orar por nosotros, porque están cerca del Padre, están cerca de Jesús. Entonces, no es lo mismo que yo le pida a mi vecino, oiga, vecina, ore por mí, a que yo le diga, por ejemplo, a San Agustín, o a quién más, a San Pablo, a San Juan, a San José, ¿no? O a nuestra Virgen Santísima, que les diga yo, oigan, oren por mí, por favor, oren por mí, pídanle eh, a nuestro Señor que tenga compasión de mí, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, no es lo mismo intercesión que mediación. Pero ellos, como leen la Biblia al trancazo, no leen bien la Biblia, pues obviamente caen en esta cantidad de errores, ¿no? Mariano fueron solo servidores de Dios. Unos plantaron, otros cosecharon, pero la gloria es solo para Dios. Y ya están muertos. No pueden escuchar a nadie, ni pueden hacer nada por nadie. ¿Seguro? Entonces no crees en el Evangelio de Jesucristo. ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Sus pastores les dan uno, apréndete Éxodo 24 y ya los lanzan ahí a predicar, pero no entienden la palabra, no entienden la Biblia, ¿no? Si esta persona asegura que todos los santos ya están muertos y no nos pueden escuchar, entonces no creen en el Evangelio de Jesucristo. Y me apena mucho porque si dices amar a Cristo, vas a cumplir sus mandamientos, lo dice el mismo Cristo, ¿no? Y a mí me causa mucha curiosidad que siempre dicen, es que para ser salvo tienes que proclamar con tu boca y con tus labios que Jesús es tu Salvador y quién sabe qué. Y yo me pregunto, cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué necesito para alcanzar la vida eterna? Él nunca dijo, tienes que pronunciar con tu boca que yo soy tu Salvador. No, él siempre habló en términos de obras. Siempre dijo, em, ¿ya haces los mandamientos? Sí, bueno, entonces ve y dona todo lo que tienes y luego vienes y me sigues, ¿no? O por ejemplo, déjame me acuerdo de otra, cuando la fiesta que llega esta persona sin su traje de bodas y le dice, ¿por qué no traes tu traje de bodas, no? Ya que Dios nos da todos los medios para que nos podamos salvar y nosotros con nuestras acciones rechazamos esa salvación, ¿no? Entonces siempre es en términos de obras, no porque por nuestras obras nos vayamos a salvar, sino porque es nuestra decisión admitir la salvación o no, ¿no? Pero bueno. Eso hasta lo enseñó el mismo Jesús, ese Jesús que aún no conocen. Sigamos escuchando. ¿Quién escribió los evangelios? A ver, Ay, curita Mariano, que no sepas eso. Tú ya estás más perdido que perro. Ay, obviamente esta persona no conoce las preguntas retóricas. Si ni sabe leer la Biblia, ¿cómo va a conocer las preguntas retóricas, verdad? Perdón, discúlpenme, discúlpenme. En procesión. Yo te respondo, los evangelios lo escribieron hombres, sí, simples hombres como tú o como yo, simples instrumentos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. ¿Simples hombres?
¿Tú te parece que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a quien tanto dices amar y dices seguir, tú crees que son simples hombres? Ese es el problema de los evangélicos, que demeritan todo. Dicen, ah, no, es que esos son simples hombres. Oye, conocieron a Jesús, a quien tanto dices amar. Para mí no son simples hombres, para mí son honorables personas que quiero aprender sus enseñanzas, ¿no? No solo, bueno, o sea, obviamente de Lucas, de Juan, de Marcos y de Mateo. Que de hecho, un dato curioso, me he enterado por ahí que en las iglesias evangélicas se leen más las cartas de Pablo que los cuatro evangelios. Y cuando me enteré de ese dato, me explotó la cabeza porque digo, tiene todo el sentido del mundo. Cuando lees las cartas de Pablo sin haber entendido los evangelios, puedes sacar conclusiones loquísimas, como que hay que bautizar en nombre de Jesús en vez de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como que hay que bautizar solamente a los grandotes y no a los niños, como de de hecho en las cartas de Pablo es donde se menciona que el que mencione, que el que proclame con su boca que Jesús es su Salvador, podrá ser salvo, etcétera, ¿no? O sea, estas personas son son casi casi pablólatras, ¿no? O sea, son seguidores de Pablo y no de Cristo. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Pablo no se pueden entender solitas, individuales. Se tienen que entender a raíz de los evangelios, ¿no? A raíz de los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios están las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ellos no lo entienden, no lo entienden. Santo de Dios. Y esto fue así para que ninguno se gloríe de haber hecho nada y para que toda la gloria sea solo para Dios. La palabra de Dios jamás ha sido ni es de nadie, solo es de Dios y punto. Ahora espero que sepas eso por lo menos. Ya me dio miedo tu caso, me dio pena. Vamos a ver qué dices de esto. Por inspiración de Dios, claro, por inspiración de Dios. Dios los inspiró. ¡Qué alivio! Por lo menos en esta última parte ya dio un primer paso para entrar en la posibilidad de salvarse y de que conozca a Dios. Pero bueno, queridos amigos y hermanos, así está el mundo religioso mariano. Y no coman cuentos, coman. Me causa mucha gracia este tipo de personas que se creen que ya, bueno, no. Pero bueno, me causa mucha gracia por lo último que dice de que, ay, es que ni siquiera eso sabes y quién sabe qué. Sí, obvio, cuando el padre obviamente está haciendo una pregunta retórica. Aunado a eso, le llama simples hombres a los evangelistas. Eso sí me causa un no sé qué. Esta persona no ama a Cristo definitivamente. No lo ha conocido porque la única manera de conocerlo realmente es a través de su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la Eucaristía. Y a través de su palabra también, pero su palabra entendida bajo los estándares de la iglesia que él mismo instituyó, ¿no? No un pastor de ahí de cualquier hijo de vecina, ¿no? O sea, no un pastor autonombrado. Y esto es muy importante de entenderlo. Hay que formarse para que este tipo de personas con este tipo de falsedades y malinterpretaciones de la Biblia no lleguen y quieran apantallarnos con su supuesto conocimiento, ¿no? Que es un conocimiento falso, completamente falso, ¿no? Hay que entender bien la escritura, hay que leerla, hay que trabajarla, hay que meditarla, ¿no? Hay que ponerle mucha atención y entenderla bien y para eso tenemos el magisterio, ¿no? Luego voy a hacer un video acerca de la sola escritura, que es un principio evangélico que llevándolo a las últimas consecuencias puede peligrar mucho la fe de estas personas, ¿no? Es muy peligrosa la sola escritura. Pero haremos un video más adelante de eso, nada más quiero ver qué dice al final esta persona. Biblia. Bendiciones totales. Bueno, pues ahí está. Eh, mm, 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 mm.
Pues ahí está. Ay, Dios mío, tantas cosas tan erróneas que tienen estos hermanos, tantas cosas tan mal entendidas, tan desenfocadas, tan fuera de contexto, ¿no? Entonces, pero lo importante es formarse, formarse en la palabra y estudiarla y entenderla para que este tipo de personas pues no venga aquí a querer imponernos su falsa religión y con sus falsos profetas, ¿no? Pero bueno, yo soy Alberto Maldonado y los espero en otro video. Espero ya poder grabar un poquito más seguido. Voy a grabar cuando tenga tiempo, la verdad, cuando tenga tiempo, no se puede de otra manera. Les pido una disculpa, una enorme disculpa. Hubo un tiempo en el que casi diario estaba yo subiendo un video, pero ahora no voy a poder hacerlo así, pero pues ni modo, ¿no? Pues vamos a hacerlo de esta manera y ya, nos vemos. Hasta la próxima, que Dios los bendiga, paz y bien.